realmente ya a esta altura insoportable para vastos sectores. Y ahí, Federico, entra el tema político y para eso está Rodrigo de Loredo, diputado nacional por Córdoba, y también le queremos pedir la mirada política. ¿Cuál es el análisis que hace usted de Loredo de las últimas actuaciones, hechos y decisiones del presidente Alberto Fernández? Muy buenas noches. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, uno se remite a las últimas 24 horas cada vez que le preguntan eso, ¿no? Porque si uno tiene que hacer un raconto de la semana, ya no te entra en formato televisivo, ¿no? Entonces, lo último fue lo de lo tóxico, echando la culpa al periodismo. Tóxico es el gobierno, ¿no? Eso está claro. Y tóxica es la relación de Alberto y Cristina, y transmiten toxicidad, y todo un país está en vilo, en peleas permanentes, un gobierno que no planifica, que no tiene conciencia de la realidad, pero al final del día es una matriz de comportamiento que viene de hace mucho tiempo ya, Alfredo. Los populismos no reconocen la realidad, no abordan, no buscan cómo afrontarla, sino que más bien buscan culpables de la misma, ¿no? En este caso vuelven a que los culpables de la realidad que atraviesan hoy es la prensa, ¿no? Que es tóxica y le llena la cabeza a la gente. Ayer fue el campo, antes de ayer fueron los supermercados con inflación, antes fue Macri, ¿no? Después fue la guerra, la pandemia. Yo siempre digo esto, los populismos fracasan en sus políticas, generan pobreza, no dan estabilidad a sus pueblos, y como fracasan en sus políticas, después tienen que buscar responsables de su fracaso. Lo que se tendrían que preguntar muchos gobiernos de los populismos, por izquierda o por derecha, es por qué se ganan elecciones con malos gobiernos, justamente porque son hábiles en la construcción de narrativas. Entonces, lo que pasa todos los días, estamos cronicando esto, y la gente ya está harta. Para relaciones tóxicas la gente prefiere en las redes ver Johnny Depp y Amber. El problema es que acá las indemnizaciones las pagamos los argentinos todos los días. Entonces, hoy tenemos... También es muy conveniente, digo, desde el punto de vista de lo que estás diciendo del análisis político, es muy conveniente esto del vínculo, ¿no? Alberto, además del pero Macri, pero la guerra, dice pero Cristina, y Cristina dice es Alberto, que es un inútil. Entonces digo, también es conveniente para ambos, ¿no? Sí, pero no le funciona. No le funciona, pero digo, lo usan políticamente, este jueguito, ¿no? Sí, no tengo dudas, pero bueno, no abordan ni enfrentan la realidad. Me parece que el tema también de la inminencia es el tema de la carencia de gasoil, ¿no? Que seguramente ya lo vienen abordando ustedes. Lo cierto es que lo venimos abordando hace ya mucho tiempo. ¿Qué hay de nuevo con ese tema? Lo nuevo que hay es que hoy tenés 7 provincias que ya no tienen gasoil. Y lo nuevo es que este tema, si vos haces un raconto, empezó en marzo y fueron los estacioneros, los transportistas y el sector del campo. Después, en abril vinieron la mesa de enlace, la bolsa de comercio, un paro del transporte automotor, de vuelta el sector agropecuario. Todos anticiparon esto, dieron alternativas de solución, que se levanten los cortes, que se compre anticipadamente, y ahora el jefe de gabinete dice, mala mía, sí, perdón, tenían razón, mala mía, vamos a salir a comprar rápido, más caro, tarde y con un costo en la economía descomunal, porque en un país que nunca ha invertido, tiempo a esta parte, en sus vías férreas, que además está cooptado por corporaciones gremiales, y todo nuestro tránsito de mercadería se utiliza a través de camiones, no tener gasoil un día en 7 provincias es una catástrofe económica. Entonces no abordan la realidad. ¿Qué es lo que más a mano tenés? Y bueno, será la prensa, será Macri, será de Loredo, será Leuco. Me parece que es una constante, y la gente ya me parece que les tiene picado el boleto. Perdón, ahí tenías 8 provincias según FEDEAC que ya le está faltando el gasoil. Es gravísimo. Y además, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Además, muchos gobernadores que son amigos y aliados del gobierno nacional, de Alberto o de Cristina, algunos lo han hecho off the record y otros lo han expresado, como el gobernador de Salta, enojadísimo, porque le fuiste avisando y decían, son los opositores, por favor, ¿sabes qué me hizo acordar? Me hizo acordar una cosa terrible, que fue a Ginés González García cuando dijo, uy, no pensé que iba a llegar tan rápido el virus. De acuerdo, fue con nosotros, fue con Eduardo. Seguro. No, yo le quiero decir a Sáenz 2 palabras, tuvo. Es tu gobierno, Sáenz. Yo me acuerdo cuando cantaba Arjona con Massa, ¿te acordás? Iban en el auto. Gran cantor, como gobernador, gran cantante. No, además... Pero te tendrías que haber dado cuenta antes. Pero por supuesto, y además la importación del gasoil, como recién decía de Loredo, a la Argentina le cuesta carísimo. Son dólares que no tenemos, como el precio interno además está desacoplado, desfasado. Nosotros tuvimos y tenemos por delante todavía una liquidación récord de dólares como consecuencia de la cosecha, y el Banco
Banco Central no puede acumular dólares porque tenemos un costo respecto del déficit energético y ahora la importación de gasoil que no se puede creer por la falta de previsión, además. Seguro. Tengo que despedir a Johnny. Querido, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, Alfredo, querido. Aprovecho para sumar a Federico Andajasi nuevamente. Hay alguien que es doctor, es abogado, es senador de la Nación, es cordobés, se llama Luis Juez, y ha dicho algo muy parecido a lo que dijiste vos, Federico. El presidente necesita ser tratado, hay que medicarlo. Frase textual de Luis Juez esta mañana en Radio Mitre. Bueno, es coincidente un poco con tu diagnóstico, lo pongo entre comillas, porque obviamente tenemos que ser respetuosos de los verdaderos diagnósticos que se hacen sobre los pacientes, ¿no? No, totalmente. Yo por eso siempre hago la aclaración de que cuando hablo de psicología aplicada a la política, no estoy haciendo una interpretación, digamos, de lo que le pasa por la cabeza al presidente, sino como modelo, ¿no? Como modelo teórico para tratar de graficar lo que está pasando en la sociedad. Pero al margen de esto, al presidente se lo ve realmente muy mal. Realmente, como te decía hace un rato, desubicado en tiempo y espacio. Y uno se pregunta en estas condiciones cómo va a ser el presidente para llevar este tiempo que queda de gobierno, que es mucho, más aún cuando uno ve las encuestas. Yo, si no me equivoco, creo que tiene apenas un 14% de aprobación. Claro. Son números catastróficos y nada indica que los vaya a mejorar. Uno tendería a pensar lo contrario. Ahora, institucionalmente, ¿cómo se maneja esto, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar en el estado mental del presidente, pero como te decía hace un rato, también hay que pensar en el estado mental de la población y cómo se sobrelleva esto, ¿no? Porque de verdad que esto genera una incertidumbre, no solamente en cada uno de nosotros, sino institucional, ¿no? Lo que pasa, Federico, es que nada indica que vaya a ser para mejor lo que viene de acá hasta el final del mandato. Quiero decir, la interna recrudece. Claro, los problemas son cada vez más tremendos. La inflación, bueno, el tema que seguramente lo desvela, y la interna recrudece, y así va a ser de acá hasta que se diriman las candidaturas y después también. Totalmente, pero además hay una cuestión, yo te decía de lo institucional, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia? Dios quiera que esto no pase, que el presidente llegue hasta el día que tenga que entregar el poder. Esto va a ser así. Ahora, cuando uno piensa en la sucesión, por ejemplo, ¿Cristina Kirchner estaría en condiciones, digo, de cara a la sociedad, de ocupar ese lugar, por ejemplo? Sería altamente irritante. Altamente irritante. Entre otras cosas. Mire, si me permiten, quiero mostrarles dos pequeños videos para que tanto de los oredos de la política como vos, Fede, puedan opinar. Cuando hablamos de que el presidente está mal, de que algo le pasa al presidente, lo de ayer fue realmente preocupante por su salud. Absolutamente violeta, se quedaba sin aire. Cuando habló realmente con una energía que lo desbordaba y con una cara de preocupación y de ira. Fíjate lo que dijo ayer el presidente, pero miremos más sus gestos, la forma, y más que el contenido de lo que dijo. Esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuentas de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas. ¿Te parece, Federico, que esto puede afectar la salud mental? No soy quien para opinar, pero digo que está absolutamente desbocado, que está fuera de sí, que está clarito. Ahora, mira, eso puede afectar ese color de la cara, esa voz en cuello, digo, desde el punto de vista de otras situaciones de su salud. Mira, si tuviese conectado un Holter, ahí yo calculo que debería estar con la frecuencia cardíaca cerca de 180. Se ve en la cara, se ve en la forma de expresarse, en la forma de gritar, le falta el aire. Claro. Es muy preocupante. Quiero decir, lo que uno ve ahí, yo te decía al comienzo que uno, cuando hace una evaluación de un paciente, lo primero que hace es hacerle estas preguntas básicas, claro, si sabe cómo se llama, si sabe cómo llegó, pero también fijarse en la expresividad, en los modos de expresión. Claro, y realmente vos ves una persona, digo, para citar a Juez,
en un estado psiquiátrico. Es tremendo. ¿Y qué denota? ¿Debilidad? Claro. ¿Preocupación? Bueno, ¿qué es lo que denota ese estado? Desesperación. A tu criterio, ¿no? Desesperación. Esa es la palabra. Desesperación. Claro. Porque, claro, esto es un síntoma. El presidente es un síntoma ambulante. Vos te acordás que hace un tiempo se expresaba a partir de los lapsus. No podía ni siquiera hablar. Claro. Era un lapsus tras otro. Bueno, esto es un síntoma. ¿Es un síntoma de qué? Es un síntoma de esta relación con la vicepresidente que, bueno, que provoca esto, provoca este síntoma que se llama Alberto Fernández. Vos sabés lo que debe ser la presión que ejerce sobre eso. Porque además, bueno, es un contrato que él tiene que cumplir. Bueno, ahora no le habla, o sea que la presión... Yo me acordaba de la escena final de la película El secreto de sus ojos, cuando descubren finalmente que estaba tras las rejas aquel asesino durante tantos años, y cuando le llevan la bandeja de comida, él dice... Por favor, dígale que me hable, ¿no? Ahí va. También, ahora en este momento de silencio de más de 3 meses, también debe haber algo ahí, ¿no? Bueno, que es mucho más pesado y mucho más ominoso. Ese silencio lo presiona muchísimo más que incluso esas conversaciones diarias que solía, esos llamados diarios que solía hacerle. Y volviendo a esto de detectar las emociones, ¿no? No te pido, y ya hiciste la aclaración sobre esto de diagnosticarlo, pero ¿cuánto hay de frustración, cuánto hay de impotencia y cuánto de indignación? No me queda claro qué se le juega ahí. Si está indignado porque es un incomprendido, si está frustrado porque las cosas no le salen, o si está impotente en términos de gestión. Sí, un cordobés diría en ese orden. En ese orden. No, pero es muy interesante. Es muy interesante porque, a ver, ¿qué sentimiento se le puede otorgar a un títere? Digo, a una marioneta. Esto que tan transitado por la narrativa, por los cuentos, por las novelas, ¿no? Este muñeco, este autómata que cumple una función. Porque efectivamente la función que está cumpliendo Alberto Fernández es la de un contrato cuyos términos desconocemos. Pero claramente él fue a trabajar de títere y a mover los bracitos. Ahora bien, es inevitable, en la medida que es un hombre de carne y hueso, que le sucedan cosas mientras actúa ese juego de marioneta, ese juego de se le mezclan los piolines, ¿no? Diputado de Loredo, y desde la política, ¿cómo termina esto y qué daño le puede hacer a la Argentina? ¿Cómo imaginan qué escenario político advierten ustedes en el radicalismo, en Evolución, en Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, en esto por ahí puedo disentir con Fede porque no... Si le pones un holster no se quedaría porque antes tendrían que tener corazón, y la verdad que las políticas que están implementando, entre otras cosas, en términos inflacionarios, se llevan puestos los de más abajo, ¿no? Entonces, se llenan la boca hablando de los pobres, pero la inflación golpea bien abajo en alimentos y crece la pobreza de una forma estrepitosa y es una tragedia. Sobre la situación emocional, psíquica... La verdad, me declaro absolutamente incompetente, ni me preocupa porque, en definitiva, Alfredo, lo que nos preocupa es la salud mental de los argentinos, ¿no? Porque están atravesando un momento muy malo con un gobierno verdaderamente a la deriva. ¿Qué hay? Bueno, 2 o 3 cuestiones a decir. Primero, la verdad que lo primero que se tiene que o destacar o agradecer dentro de los males que cronicamos a diario es que hay una oposición con sentido de responsabilidad institucional. Si estuviésemos gobernando nosotros con mucho menos del desastre ya estaríamos hablando de otra situación y otra cosa. Sobre el gobierno, ¿qué se puede esperar? Una vez un psicólogo me dijo, bueno, ¿qué pasa si no tomo tal decisión? Va a pasar el tiempo, vas a tener menos pelo y más panza. Es decir, ya no creo que vaya a cambiar tanto la cosa, porque ahora este gobierno que siempre fue de Cristina, porque el gobierno siempre fue de Cristina, 72% del presupuesto siempre lo dispuso ella, lo sigue disponiendo. Feletti se va ahora, es la primera de una saga, se van a empezar a ir muchos otros, porque está en marcha el plan electoral de Cristina. Hoy se abre, se bifurca el gobierno claramente entre un plan económico, que es el de Guzmán y Culfas, que es el que supieron de alguna manera zafar con el fondo, ¿no? Que ese plan ya se va a incumplir ahora en junio, porque la meta de reservas en el Banco Central no lo van a poder cumplir, entre otras cosas, porque no hicieron las tareas energéticas de las que estamos hablando. Entonces, ese plan se va a incumplir, le va a dar un waiver el Fondo Monetario, vamos a estar discutiendo un incumplimiento en breve, se va a discutir en breve los argentinos default sí, default no, y por otro lado ya está el plan electoral en marcha de Cristina.
No es un plan. ¿Y no les preocupa a ustedes como oposición? Recién decía, bueno, tienen una oposición responsable, pero ¿no les preocupa que esta descomposición que estás describiendo en el gobierno también afecte a la dirigencia política en su conjunto? Claro que nos preocupa muchísimo, Débora, pero eso. Muchísimo, pero me permite decir esto, porque la gente está con mucha ansiedad, ya no acepta explicaciones, dice De Loredo está ahí todos los días hablando en la tele, la oposición, hagan algo, resuelvan esto ya, ¿no? Pero a mí me gusta ponerlo en términos prácticos. Situémonos un segundo en pensar qué hubiese pasado con este mismo gobierno si Juntos por el Cambio no hubiese tenido 116 diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Mirá, te voy a decir varias cuestiones bien concretas, porque son de la agenda de todos los días. Yo hubiese empirado a más de un miembro de la Corte, le hubiesen hecho un juicio político, no tenga duda. Yo hubiesen ampliado el miembro de la Corte, yo hubiesen sacado a Casals como procurador general para resolver las causas judiciales. Argentina hubiese entrado en default. Yo hubiesen aumentado las retenciones. ¿Sabe por qué digo esto, Débora? Porque en eso también va la utilidad concreta y práctica de Juntos por el Cambio. Ahora, contestando la pregunta de la ansiedad de gran parte de la ciudadanía argentina, dice, bueno, pero ¿cuál es la agenda de ustedes? Y nuestra agenda es clara: reformar la legislación del trabajo, bajar impuestos, reformas educativas, meterse en las 52 empresas del Estado, que muchas de las cuales tenés que licitar el management al sector privado. Toda esa es nuestra agenda, pero quiero ser muy franco, muy sincero. Están gobernando ellos hasta el 10 de diciembre de 2023. Claro. Te voy a decir más. Si nosotros sopáramos esos bloques, porque es muy bueno decirlo, hay bloques intermedios que se amacan. Un día son oficialistas, los cordobeses míos, los diputados por Córdoba. Un día son anti-K, otro día son K. Camaño, un día anti-K, otro día son K. Si nosotros contáramos con esos bloques intermedios y tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados o mayoría en la Cámara de Senadores, que no tenemos, y pudiéramos aplicar nuestra agenda, que tampoco es infalible, pero nuestra agenda la vetaría el presidente. Entonces, yo hago este llamamiento, digamos, gobiernan ellos hasta el 10 de diciembre. Nosotros tenemos que estar poniendo límites, custodiando la institucionalidad y preparándonos, Alfredo, Débora, para no repetir errores que ya cometimos cuando asuma Juntos por el Cambio, después de nuestras internas, de nuestra paso. Vamos a tener, desde el 10 de diciembre del 23, no más de 100 días para tomar todas las decisiones que la Argentina necesita. No nos va a sobrar tiempo, y me parece que ya hay un proceso de legitimación que nos va a meritar hacer cosas que no supimos hacer cuando nos tocó. ¿Y en gobernar? esa preparación hay consenso? Porque uno piensa o escucha desde el expresidente Macri a Patricia Bullrich, pasando por, no sé, Manes, Stolbizer, Lustó, y no sé si están tan de acuerdo en relación al proyecto de país. Yo te digo que sí, sí. Es mucho más del que se cree el consenso. Porque la verdad es que es una coalición en competencia también, entonces hay que bajarle el drama. Está bien, los radicales queremos liderar y el PRO se enoja por eso y el PRO dice, bueno, no nos dejemos llevar por el radicalismo, y tiempo atrás los radicales decimos, che, que el PRO no nos lleve de las narices. Pero eso tiene que ser, fíjense lo que son las peleas de un gobierno absolutamente irresponsable. Ellos han unido el agua y el aceite. Nos pasamos cronicando archivos donde Massa decía que iba a meter en cana a Cristina, lo mismo decía Alberto, después están todos juntos. Nosotros tenemos nuestras diferencias, nuestros matices, tendremos una paso, competiremos, pero en el fondo, la mirada, el balance de nuestros gobiernos, la ponderación de las cosas que hicimos bien también, porque muchas cosas hicimos bien. El gobierno de Macri hizo muchas cosas bien, otras cosas no las supimos comentar, no las supimos explicar, no tuvimos una narrativa, en otras las pifiamos, ¿no? Hay una mirada, y te aseguro que el nivel de consenso que hay en Juntos por el Cambio es mucho más elevado del que se cree, porque bueno, también se está en competencia a ver cuál es el liderazgo más competitivo. Le voy a hacer una pregunta de análisis político, diputado de Loredo. Hay gente que dice que así como el gobierno de Juntos por el Cambio fue crítico, tan duro con Cristina Fernández de Kirchner, finalmente la fortaleció, finalmente la convirtió en víctima y la volvió a poner en el escenario, dicen que este gobierno está haciendo lo mismo con Macri. Lo están castigando tanto a Macri que lo están poniendo en el centro de la escena, y como Macri no se calla y no retrocede y sigue trabajando, yendo a lugares, dando notas en los medios, está levantando la figura de Macri. ¿Le conviene a Fernández, a los Fernández, a Cristina, a Alberto y a Aníbal pegarle tanto a Macri? ¿No lo están fortaleciendo? Mira, Alfredo, eso que lo digan los que analizan electoralmente la política. Yo como dirigente, la verdad es que lo que pienso que si el expresidente Mauricio Macri repunta como quien dice, ¿sabes por qué es? Porque la sociedad empieza a entender con el paso del tiempo muchas cosas que no supimos explicar cuando nos tocó gobernar. Entonces, la realidad muchas veces te asiste la razón. Fíjate vos, la dramática crisis energética que tenemos es autoinfligida.
Nosotros prácticamente perdimos una elección por haber, entre otras cosas, bajado los subsidios. Claro. Más de 15.000 millones de dólares la Argentina por año para subsidiar el acceso a la energía eléctrica o del gas de countries de mi ciudad. Mi ciudad tiene 113 barrios cerrados. O de countries de Tigre, o de countries de Pilar. ¿Eso te parece equitativo en una sociedad? Bueno, nosotros lo hicimos, no lo contamos bien, capaz que fuimos muy abruptos, pagamos el costo. Vino este gobierno, empezó a hacer economía electoral de vuelta, nos estamos quedando sin gasoil, hoy tendríamos una oportunidad histórica, estaría terminado el gasoducto Néstor Kirchner, que se lo dejamos listo para licitar. Volvimos a gastar más de 15.000 millones de dólares en subsidios, nos segmentamos. Tendríamos una oportunidad histórica por el contexto comercial para exportar biocombustible, para exportar exportación hidrocarburífera al mundo. Tenemos commodities que están en el cielo y somos un país agroexportador. Es decir, me parece que lo que hay es una mirada de entender algunas cosas que nos tocó hacer cuando gobernamos. Estoy muy tentado.